Hey, ¿Qué onda, estudiantes? ¿Cómo están? Esperemos que estén súper bien. Y hoy tenemos algo interesante de lo que platicar, Sí. algo distinto. Y para que se entienda un poquito esto, quiero empezar a contar una historia. Ahora, esta historia sí trata sobre mí, no como la otra vez que era sobre otros dos científicos. Sí, ¿verdad? Entonces, muy sencillo. Yo hace una semana fui a ver una película que se llama Nuremberg. Ok. Y trataba acerca, creo que ya muchos saben más o menos al respecto, trataba acerca de los juicios de Nuremberg. Estos fueron juicios que se realizaron en Alemania con el objetivo de juzgar a los nazis que habían sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial. Ok. Y pues aquí el problema por el cual fue tan difícil empezar el juicio en primer lugar fue el hecho de que se supone que estaba establecido como ley que una nación no podía juzgar a los ciudadanos de otra nación. Es decir, Estados Unidos, junto con Francia, junto con Rusia, junto con Inglaterra, no podían procesar como criminales a ciudadanos de Alemania, Sí. porque pues no eran ciudadanos de sus países, país. a pesar de que ellos hubieran ganado la guerra y todo eso. Ok. Entonces se hizo como una alianza entre todos para que se pudiera llevar a cabo el juicio y cambiar un poquito la ley, hacer una excepción, por así decirlo. Entonces sí procedió. Este es el caso. Durante la película se vieron los crímenes que cometieron los nazis, contaron varias historias de las cosas que hicieron. E incluso en una parte de la película hubo una sección como de 5 minutos enteros Ok. donde mostraban filmografía real de cosas que habían grabado durante la guerra. Que ¿Cómo qué eran, cosas? pues era gente que estaba totalmente desnutrida, que estaba como que le veías la mirada y estaba ida de los judíos, ¿no? Ok, sí. O había una parte incluso como muy impactante donde había un tractor y hazte cuenta que estaba empujando la montaña de cadáveres para llevarlos a un pozo. O sea, pero montañas. Yo creo que eran pues cientos de personas ahí que estaban arrastrando. O sea, era una locura. Wow. Muy Sí, impactante, me sí, imagino la bastante escena. impactante. O sea, yo me quedé viendo y sí como que me quedé con esa imagen mental un buen rato. Y tanto así que todavía ahorita la estoy recordando, ¿no? Pero sí, bastante impactante. Pero a lo que quiero llegar es que, bueno, no mencioné, pero esta película la fui a ver con mi novia. Y terminamos de ver la película y todo bien, la discutimos un poquito, la hablamos Ok. y la disfrutamos. O sea, dijimos, fue una buena película. Muy bien. Hasta ahí Hasta ahí. quedó. Ok. Luego, recientemente, ayer para ser exactos, fuimos a ver otra película. Una película animada que la sacó Pixar, Ok, que ok. se llama Hoppers, Operación Hoppers. Castor. Es una película para niños. Sí. Entonces, debo de admitir que la película me sorprendió, me agradó mucho más de lo que yo imaginé que me iba a gustar. Y muy original y ¿Cómo de qué todo. trata? Así para... Sin Eh, spoilers. ¿Es como de bueno, espías o de qué? ok, lo más superficial de la A ver. película, que ocurre al mero inicio. Está esta niña que es como muy amiga de los animales y Mm, están creando una autopista que pasa por, ¿cómo decirlo? Como por un laguito que tienen ahí los ok. animales, ¿no? Y pues si construyen la autopista, pues hazte cuenta que van a destruir su hábitat natural. Oh, ya, ok. Pero el twist de la película es que eh, hay como esta tecnología y la niña es capaz de convertirse en un castor robot Ok. e interactuar con los otros animales. Y los otros animales piensan que ella también es un animal. Y es un castor, por eso se llama Operación Castor la película. Ok, Entonces, hazte ok. cuenta que la niña se convierte en un castor y convence a los demás animales que están por ahí de que la apoyen a salvar ese hábitat. ¿Comprendes? Ok. O sea, lo escuchas y te das cuenta de que es algo para niños, Sí, ¿no? sí, sí. Sí. Pero pues está chistoso y sentí que tenía bastantes elementos originales la película. Ok. Este es el caso. Hubo momentos donde los castores, hazte cuenta que descubren que ella era un humano desde un principio y como que se sienten traicionados y se ponen tristes.
Y, Castores, o sea, animales, sí, animales. los reales, Ah, los ok, reales. O sea, ok, que ok. descubren que la niña era, es que es un robot, Sí, un es un castor robot falso. castor, pero ellos no lo saben, Sí, lo sí, ven sí. como real. Ya, ya, ya. Entonces, luego descubren que ella es humano y se ponen tristes y como que se le ponen los ojos llorosos y con la cabeza agacha, o sea, y como que le dan la vuelta a ella, o sea, le dan la espalda y de que se van y y ella se queda bien triste. Y luego al Ok. final de la película como que salvan el hábitat y todos se reconcilian. Ok, ok. Final feliz. Final feliz, sí. O sea, no es spoiler, como quiera hay que ver la película, Sí, sí, sí. está, está bonita. Pero este es el caso. Esto era una historia, pues estaba animado, era ficticio, Ujú, ujú. era, estaba para niños. Y ahora sí, mi novia lloró. O sea, terminamos de ver la película y ella al final de la película se puso a llorar. Ok. Y se puso a llorar, o sea, feo, feo de que tuvo que suprimir su voz para que no la escucharan en la sala. ¿Ok? O sea, la conmovió, le llegó, le Fíjate también llegó. que conozco yo a personas que por películas animadas lloran. Sí, lloran fácil, ¿verdad? Lloran. Bueno, pues esto le sucedió a ella, pero eso me dejó pensando, oye, hace una semana vimos este caso real que le sucedió a personas reales y donde hubieron consecuencias que fueron más serias, o sea, millones de personas que murieron y te digo, hasta se vio esta Sí, parte de la los película, cadáveres, ¿no? ajá, con cadáveres reales de cosas que habían sucedido. Y ella, pues, hazte cuenta que con cara de póker, o sea, totalmente Seria. inexpresiva, seria, ¿sí? Y me dejó Muy pensando curioso mucho eso. eso, oye, ¿cómo es posible que con la película animada, que es para niños, te pongas a llorar? Que no existió nada. O sea, Que no es, o sea, sí, todo es hecho por que computadora. todo eso fue hecho con computadora, pero con lo otro, o sea, no digo que no haya sentido nada, pero pues no lloró. No le tocó tanto como la Sí, película sí, sí. animada. Para que sacaran las lágrimas. Sí, justo. Y fíjate que eso me recordó a otro caso que es real, que me contaron, A ver. sobre una persona que le llaman la Comeperros. La come perros. Nunca había escuchado. Te lo hago muy cortito. No recuerdo dónde sucedió ni hace cuánto fue, pero me lo contaron en una clase en medicina y pues lo contó el doctor. Ah, Entonces, ok. pues yo confío en que Sí, 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 sí. en que pues lo haya leído bien de Ti- las noticias o algo así. Ya, tiene cierta credibilidad. Sí. Muy bien. Entonces, A ver. es así de simple. Estaba esta persona que notó que en el vecindario estaban desapareciendo pues perros Ujú. que como que de repente se salían de la casa y los dueños ya no lo encontraban, ¿no? A varios, entre ellos a esta persona que pues estaba intentando ver qué rollo, qué estaba pasando. Y hazte cuenta que, Nada más pregunta, ¿dónde sucedió? ¿En qué lugar? ¿Aquí en México o en otro país? este, creo que fue en Estados Unidos, En Estados Unidos. Ok. porque el doctor había mencionado que la persona estaba hablando en inglés, pero obviamente lo estaba diciendo todo en español para que entendiéramos. Ok, ok, ok. Entonces, hace cuenta que esta persona, no sé si fue por el olor o porque había escuchado ladridos o algo, pero se acercó a una casa y pues tocó para preguntar porque sintió que a lo mejor estaban ahí los perros, que Ujú. alguien se los Sí, estaba sí, sí, robando. sí. Ok, sí, sí, sí. Hazte cuenta que nadie le contesta, hizo la clásica de infringir en propiedad privada. Entonces se metió a la casa, no me preguntes, o sea, quién en su sano juicio se pone a hacer eso, pero el caso es que se metió en la casa y mientras entraba iba grabando con su celular. Ok. Entonces fue entrando a la casa y hazte cuenta que en la casa vio los cadáveres descuartizados de un montón de perros, un montón de perros. Ya luego se dio a conocer de que esta persona que era dueña de la casa creo que hacía como tamales con los perros o algo así. No Sí, manches. o sea, preparaba comida y no sé si era solo para ella o su familia o si los vendía. Ahí sí no te sé el dato, pero pues está turbio como quiera. No manches, se me Es- acaba de poner la piel chinita. sí, está turbio, bastante. No inventes. Entonces la persona iba grabando, iba viendo los cuerpos de los perros y decía, ay no, los perros, pobrecitos. Pero hazte cuenta que en la casa había también un niño.
un niño el cual estaba desnutrido, o sea, se veía en condiciones deplorables. Entonces, hazte La cuenta que madre. ella abría el refri y veía pedacitos de perro, ella caminaba y en la mesa había todo un perro ensangrentado, y luego llegaba al cuarto donde estaba el niño y hazte cuenta que era más o menos así, este, ay, un niño, no puede ser. Y los perros, todos los perros están muertos, pero, o sea, creo que se entienda a lo que quiero Sí, sí, llegar. sí. A ver, yo sé que la escena de los perros es impactante, Completamente, sí. pero el niño seguía vivo, ¿sabes? Nada más estaba en unas muy malas condiciones, pero estaba ¿Y ahí de vivo. cuántos años o meses tenía el niño? Me imagino que años, ¿no? Un recién nacido, pues. No, no estaba recién nacido, pero era un niño chico. O sea, 2 años, por 3. como, no, como 5 o 6, Ok, pongámosle, ok, algo 5 así. años. Ok. Entonces, pues esta persona vio al niño que pues seguía vivo y se empezó a preocupar más por los perros que estaban muertos allí en la casa. Sí, sí, sí. Ya después, pues atraparon a la persona y todo, ¿no? Mm. Que había cometido todo eso. Ahí sí no te sé decir qué hacía el niño ahí, si era su hijo, qué cosa. Pero bueno, eso fue lo que ¿Tuviste el sucedió. video? O sea, de... No, de hecho, o sea, el video como tal no lo puedes encontrar. O sea, está mega Ah, entonces censurado el y doctor lo, sí, lo o sea, comentó. igual en las noticias cuando lo pasaron, pues yo supongo que nada más hicieron mención del video. Hay varios videos así que luego, o sea, nada más los encuentras y te metes a lugares donde pues no deberías de meterte. Este, ay, no me voy a desviar. No, 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 ya, hay Sí, que regresar. sí, hay que regresar porque se me ocurrió contar otra cosa, pero para después. Ok. El caso es que pues no vi el video, pero el doctor nos lo contó y lo relacioné con esto de las películas, ¿sabes? O Mm. sea, ¿cómo es posible que podamos llegar a sentir más empatía por animales, muchas veces animales que pues no son nuestras mascotas o están en otro lado del mundo a lo mejor, O en el caso de la película que no existen, que es... o ni siquiera existen, pero vemos algo serio, algo real como lo puede ser la violencia, la guerra, el abuso contra Sí. otras personas, contra otros humanos y decimos, "Mm, pues bueno, está bien. O sea, así es el mundo, ¿no? Es lo que hay. O ponemos ese tipo de razones. Entonces, primero quiero explicar algo para que se entienda a lo mejor un poquito más, por qué nos sentimos así. Y es el hecho de que la empatía no es algo que nosotros nada más tengamos de emoción porque sí. Funciona también como algo que ha ido evolucionando y que nos ha ayudado a nosotros a sobrevivir. Ok. Te explico por qué. A ver. La paloma. Sí, ahí está. A ver si no se meten en el video. No Bueno, creo. entonces, A ver. nosotros obviamente creo que ya sabemos que vivimos en grupos, ¿no? Ujú. Desde el inicio de los tiempos nos hemos juntado en manadas o en grupitos para Sí, sí, sobrevivir sí. juntos. Entonces la empatía se ha ido desarrollando para que nosotros podamos sentir que otra persona está pasando un mal rato, que está sufriendo de alguna manera. Ejemplo, tus propias crías o las crías de alguien más dentro de la manada, si notas que están sufriendo, pues tú por empatía quieres apoyarlas, pero eso es por la supervivencia de la propia manada, ¿entiendes? Ok. O sientes empatía por alguien de la manada que está herido, porque no sé, se hizo una cortada o se dobló el pie, quién sabe, está ahí sufriendo, pues tú por empatía quieres apoyarlo y se apoyan así entre ellos, pero es por la supervivencia del propio grupo. Entonces, por eso se desarrolla como emoción, digámosle, la empatía, para que podamos sobrevivir. Pero energéticamente hablando, la empatía también pues genera un desgaste, ¿sabes? Pues, en este sentido, si sintiéramos empatía por todos, pues sentiríamos el sufrimiento de todos y ni siquiera nosotros sabríamos qué hacer, ¿sabes? O sea, nos quedaríamos congelados, no tendríamos ni idea de a quién apoyar o qué es lo que podríamos hacer. Entonces, en este sentido, la empatía es selectiva, como que nosotros decidimos a quién apoyar y a quién no. ¿Entiendes? Y aquí surge otro punto que es, ok, si la empatía es selectiva, ¿por qué seleccionamos a los animales, por decir?
en lugar de a otros seres humanos, que se supone que pues es nuestra raza, ¿no? Habría que promover su Sí, 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 sí. supervivencia. Bueno, aquí algo que sucede es que para el cerebro humano, nosotros vemos animales y hay varios rasgos que tienen los animales que se parecen a los de los bebés. Entonces, hay una empatía muy marcada por los bebés, ¿no? Sí, Porque, ¿qué cosas tienen en común con los animales? Varias veces son seres indefensos, luego sentimos que tienen completamente. como los ojos muy grandes y es una característica que comparten entre Sí, los sí, sí. dos, o no se pueden comunicar, no pueden hablarnos, o como que están muy perdidos en el mundo y a veces no saben qué Es hacer, nada correcto. más andan ahí como si nada. Sí, O bien sea, preocupado. sí, 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 despreocupados por todo. O sea, no tienen que estudiar ni pagar renta ni nada No, como no. nosotros. Entonces, pues nosotros a veces vemos a los animales y nuestro cerebro como que procesa la información y ve características parecidas a los que tienen los bebés. Ajá, ok. Entonces decimos, ok, por la supervivencia vamos a seleccionar nuestra empatía hacia ellos. Ujú. Ahora, ese es un punto por el cual sentimos empatía varias veces por los animales y por otras personas no. Yo tengo una pregunta, pero la supervivencia se refiere a que De la especie, de la especie. sí. O sea, del grupo, de la Sí, manada, por claro, así porque si se decirlo. muere, por ejemplo, estás en antes, una Ujú. comunidad, eh, si se, no sé, está herido en una batalla Sí, sí, sí. un compañero tuyo, pues o sea, la empatía radica en que lo tienes que apoyar y salvar, Ujú. porque si lo pierdes, pues es pieza clave para el grupo, ¿no? Sí, porque es pieza clave para el grupo y obviamente entre más de el grupo hayan, pues habrán más Es crías, también se puede apoyar más gente para a- cazar, para para cazar cultivar, para todo justo el show. Ok, ok, ya o entendí. para pelear contra otros si alguien quiere su territorio, cosas así. Completamente, ya. Entonces sí, o sea, funciona, se basa en el hecho de que pues ocupamos una sociedad para sobrevivir. Si resultara que podemos sobrevivir por nuestra cuenta, pues no habría empatía. Pero existe justamente por el hecho de que en grupito es más fácil sobrevivir. Ok, sí, sí, sí. O sea, por eso es un proceso evolutivo, por eso sentimos empatía. Y como iba diciendo, varias características de los animales nos hacen recordar a los bebés, pero este no es el único punto. Otra cosa yo también siento es el hecho de que si algo de esto, si alguna desgracia, que ojalá y no suceda, pero si alguna desgracia le ocurre a un amigo, a un familiar o a nuestra pareja, a alguien cercano a nosotros, pues lo sentimos bastante, Ujú. porque conocemos a esa persona. Para nosotros, pues tiene un nombre, tiene una historia, tiene una relación con nosotros. Pero si le pasa a alguien en el otro lado del mundo la misma desgracia, pues es alguien que para nosotros no tiene rostro, no tiene nombre, no tiene historia, no tiene contexto. Nada más nos enteramos y es como un número más, ¿sabes? Entiendo, De sí, sí, desgracias sí. que ocurren en el mundo es un número más. Sí, sí, sí. Entonces, varias de las veces lo que necesitamos para poder sentir empatía por la gente, porque te digo, es algo selectivo, no es con cualquiera, es el hecho de conocer un poquito más a la persona. Por eso a lo mejor sí podemos sentir empatía por alguien más en el otro lado del mundo, pero en el caso de las películas tenemos que ver una película centrada en esa persona para conocer todo su contexto. O tenemos que estar interactuando seguido con esa persona para conocer más acerca de su historia. No es nada Ya. más de que, ay, pues a esta persona le dio cáncer y se le murieron sus papás y no tiene nadie quien lo apoye, no tiene el dinero para el tratamiento. Pues o sea, sí, pero pues a lo mejor es el caso de mucha gente más y no conozco a la persona. O sea, tampoco me la voy a pasar mis días sintiéndome mal por esa Ok, persona que no conozco, ¿entiendes? Por más de que su situación sea terrible. Necesito tener ese contexto para poder sentir por esa persona, ¿entiendes? ok. Yo tengo una pregunta, o sea, ¿qué hay de hoy en día que dicen que Ujú, la empatía es ponerse en el lugar del que está pasando la situación, o sea, en el zapato del otro? O sea, y eso qué tiene que ujú. ver, porque yo he escuchado así, la verdad, Sí, sí, sí. ya la empatía la interpreto así, que ponte en el zapato, o sea, en el lugar del otro, ¿no?
¿Qué tiene que ver con hoy en día con la supervivencia? Porque ahora hay muchísima gente en el mundo, ya no Ujú. estamos cazando mamuts o Obviamente, sí. cultivando, o sea, ¿por qué? Bueno, aquí primero hay que considerar que varios procesos evolutivos todavía se mantienen a pesar de que ya no sean completamente necesarios. Ujú. Por ejemplo, por evolución, varias personas todavía tienen un, el tendón de un músculo que se llama el palmar largo, que es, Ok, flexionamos así la mano y sobresalta aquí un tendón. a la Ese vez. está aquí. Ah, tú lo tienes Yo entonces. lo tengo. Ah, la No, no, va. no, pero eso es lo normal, porque Yo, evolutivamente, desde que somos monos, se supone, pues nos colgamos y nos ayuda eso. claro. Pero hay gente ahorita, hazte cuenta, el 10-15% de la población que ya no tiene ese tendón, ya no tiene ese músculo. ¿Ya no que puede hacer esto? No, sí puede hacer esto, pero de los tendones que están aquí, este de en medio, Ok. este de en medio de aquí, no sé si se ve, ya no sobresale, o sea, ya no está presente. Ok. De nuestros antepasados y todo eso lo tenemos, pero hay como un 10% de la población que ya no lo tiene. Ok. ¿Por qué? Porque ya no se ocupa. Sí, sí, sí. Eso Igual que significa, las mulas del igual que las malas juicio. del juicio, justamente, ejemplo perfecto. ¿Significa que en un futuro podría haber gente que no sienta empatía? No lo creo porque como quiera sí nos sirve en el sentido de que hay que preocuparnos por los bebés, ¿sabes? Por su bienestar. Como quiera sigue siendo como supervivencia de la especie. Ujú. Imagínate, si de repente nadie pudiera tener bebés, pues nos morimos. Claro. O sea, nos morimos Sí, se nosotros extingue la y se especie. acaba la especie. Sí, O sí, sea, sí. ahí se fue todo. Entonces, sí necesitamos empatía por los bebés, por nuestra familia, preocuparse por nuestros papás, por nuestros hijos, por gente cercana a nosotros que a lo mejor nos apoya con nuestros proyectos o que nos ayuda a nuestra estabilidad emocional y todas esas cosas. Sí, sí, sí. Entonces, no creo que la empatía sea algo que desaparezca. Y sí es más o menos como dices de que es prácticamente ponerse en el lugar del otro y sentir por él. Ujú. Pero a pesar de que no sea tan extrema la vida ahorita como lo era antes, con todo lo que teníamos que hacer, como quiera, sí es algo útil que nos ayuda. ¿Ok? Entiendo. Sí, sí, sí. Entonces, otra cosa que a lo mejor sirva como factor para decir por qué no sentimos empatía por todos es el hecho de las redes sociales. Ok, sí, sí, Las sí. redes sociales, específicamente el hecho de que constantemente en las noticias, en YouTube, en Instagram, nos están En el saliendo TikTok, sí. anuncios o en TikTok, nos están saliendo anuncios o noticias de que están pasando un montón de tragedias en el mundo. Yo creo que a todos los que usan YouTube les ha salido, por ejemplo, este anuncio sobre Gaza, Ah, sobre, completamente. De la UNICEF. sí, de la UNICEF, Sí, sí, sobre sí. lo que está pasando en Gaza. Ya me han salido hasta anuncios con este actor Liam Neeson, de que Completamente, sí, a mí está también. promocionando una barrita, algo así de que... No sé qué tiene en la barrita, pero me imagino que son cosas esenciales, de que está cargada de aminoácidos o de carbohidratos o de cosas así. Este, pero sí, salen un montón de anuncios al respecto. Y pues al principio sí me quedé viendo uno, pero ya ahorita es como que omitir, 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 ¿sabes? Siento que a veces las redes sociales también juegan un papel porque empiezan a desensibilizarnos con respecto a todas las cosas malas que están sucediendo en el mundo. Porque a cada rato es este, muerte, muerte, destrucción, guerra, violencia, gente que se muere, gente que se mata y todas estas cosas. Sí, sí, sí. Y en un punto es como que, bueno, es lo normal. Y así es como lo terminamos procesando porque si no, lo mismo de hace rato sería una gran carga emocional. Entonces nuestro cerebro empieza a normalizarlo, a pesar de que no sea algo normal, que no sea algo Completamente, correcto, sí, sí, pero sí. empieza a normalizarlo por el hecho de que si no lo hiciéramos no podríamos estar, ¿cómo decirlo? Emocionalmente estables. O sea, psicológicamente no estaríamos bien. Sí, Así sí, que sí. podemos decir que también esto sirve como una herramienta de defensa psicológica para que todos estos hechos que están sucediendo en el mundo
no nos hagan tanto daño, no nos afecten tanto. Sí, a Porque nivel de si, carga emocional, ¿no? sí, sí, Que sí. conlleva. Porque si sintiéramos empatía por todas estas cosas, pues, o sea, no sé, nos deprimiríamos y nos quedaríamos en cama todo el rato para ya no tener que lidiar Completamente. con nada. Entonces, pues aquí surge la duda de que, pues es normal que nos sintamos así, deberíamos de hacer un cambio. ¿Es correcto esto? ¿Es incorrecto? Deberíamos de enseñarlo esto en la escuela para que la gente, pues no sé, intente hacer algo más. Y antes de que nos vayamos, vamos a acabar con una frase importante, si quieres leerla tú. A ver, dice así. La empatía no se creó para salvar el mundo, sino para que no muriéramos solos. Para que no muriéramos solos. Así es. Pues yo creo que se entiende perfecto con lo que estaba diciendo, de que pues la empatía nos sirve para poder sobrevivir en grupo, ¿cierto? Ujú. Para que promovamos la supervivencia, nuestro bienestar y la sociedad de la que somos parte. Pero pues esa sociedad nunca va a incluir a toda la gente. Esa sociedad Completamente. pues es única para ti. A lo mejor es tu familia, los amigos que tienes en tu círculo, pero hasta ahí queda. No aplica para la niña ucraniana de 11 años que está sufriendo sin hogar. No aplica para las personas que están en Gaza, que también las están bombardeando. No aplican para todos ellos. Por lo mismo, pues la empatía no es para todo el mundo. No podemos salvar a ¿Y todos. qué hay de, a ver, a lo mejor es una pregunta, Aviéntatela. mira, Dime. ¿qué hay de las personas que sienten empatía por otras aunque no se formen de su, o sea, o sea, que estén dentro de su círculo? Ujú, Eso lleva en relación con lo que sintió tu novia al momento ujú. de hacer Sí, sí, de ver sí. la película, que aunque no eres tú o su familia, Ajá. sintió mucho la emoción y, o sea, lloró, o sea, le pegó. Sí. Entonces yo, ¿qué hay de eso? O sea, porque yo también puedo sentir Ujú, empatía aunque no conozca a la persona, de ejemplo, que tiene, no sé, cáncer, por ejemplo. O ujú. sea, y, wow, o sea, me pega así, pues, Bueno, en el ejemplo de la película nada más hay que recordar que se trataba sobre animales. Entonces, ya de forma predeterminada, los animales suelen evocar más empatía que los ok, humanos. sí, sí. Esa es una. Otra, como quiera, sé que hay personas que sienten empatía por desconocidos, por gente que no conocen y que les pega, que se sienten mal. Pero ahí esa gente, eh, que es al punto también al que quería llegar, es gente que voluntariamente decide redirigir su empatía Sentir. hacia esas personas, mm, a sentirse mal por ellas. Y con esto también quería mencionar que si nosotros lo practicamos o pensamos conscientemente en esto, entonces también podemos llegar a sentir empatía por otras personas, incluso si no sabemos muy bien sobre ellas, incluso si no las conocemos. Es posible y probablemente también nos conviertan mejor personas. Así que a lo mejor es una buena práctica que podríamos empezar a iniciar, solo que hay que tener en mente, no puede ser para todos. O sea, sigue siendo selectivo y no es algo que podamos aplicar hacia todas las personas. Pero sí podemos empezar a practicarlo para que por lo menos con, con el grupito de gente que nos toque ver, sí la sintamos. Porque si hay gente que está ahorita como muy desensibilizada a todas estas cosas que, o sea, ya no sienten nada por la guerra, por la violencia, por el abuso, por el maltrato. Y definitivamente yo creo que sí es algo que a lo No, y mejor, aparte creo que la empatía es el rasgo más humano que pueda haber. así es, definitivamente es algo que nos humaniza. Bueno, yo creo que aquí lo vamos dejando. Completamente. Ya para no. Espero que los haya invitado a reflexionar y yo creo que fue un muy buen tema, que fue algo Muy interesante. interesante. Entonces, hasta aquí los dejamos y nos vemos hasta el próximo episodio. No olviden suscribirse, darle like y comentar qué otro tema ¿Les querían. gustaría? Sí. Ajá, les gustaría. Bueno, muchas gracias. Bye. Bye bye.